no son hechos o elaborados originalmente por un servidor, sino que es un compendio de diferentes estudios que diferentes siervos de Dios a lo largo de algunos años fueron compilando y que han servido para edificar, hermanos, la vida de diferentes cristianos. En mi caso, yo crecí con estos estudios, yo aprendí a evangelizar y a discipular con estos estudios. E inclusive pude, con la ayuda de Dios, impartirlos en la iglesia Betel en los años que estuve sirviendo ahí por la gracia de Dios. Son estudios que fueron editados por nuestros hermanos, nuestra iglesia enviadora, nuestra iglesia hermana Betel. Y quiero que sepan, hermanos, que yo al estudiar esto, al compartirlo, me lleno de alegría de poder compartir con ustedes, transmitir con todos ustedes estas verdades, estas lecciones. Muchas de las ilustraciones que acompañarán el estudio, muchos de los ejemplos, brotarán de lo que yo recibí también, de cuando a mí me los transmitieron. Muchos de esos ejemplos son muy útiles para poder a su vez explicarle a otras personas tanto el Evangelio como lo que es la primera edificación. Así que con mucho gusto yo, hermanos, voy a cumplir este ministerio que está en la palabra. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, ¿verdad? Que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces estamos haciendo una cadena de transmisión en cuanto a las bases espirituales, en cuanto a la capacitación espiritual. Lo principal siempre será y es la palabra del Señor. De aquí brota todo, hermanos, de la Biblia. Pero las lecciones, los manuales nos ayudan a llevar un orden, nos ayudan a hilar varias cosas que están de por sí relacionadas entre sí. Y este es el caso de estas lecciones, de este manual que tienen en sus manos, hermanos. Así que con mucho gusto vamos a estudiarlo, vamos a empezar. Yo sé que algunos ya conocen algo de estos estudios, pero siempre es enriquecedor poderlos repasar. Y si es la primera vez que lo vas a recibir, pues cuánto más. Así que dice nuestra introducción, hermanos, ahí en la página, creo que no está todavía ahí ninguna página, sencillamente es la introducción. Y bueno, empezamos, dice ahí, como cristianos e iglesias, nunca debemos perder de vista la gran comisión que Jesucristo nos dejó, la cual debe orientar para gloria suya todos nuestros esfuerzos como iglesias en el mundo. Y desde ahí, hermanos, desde ahí aprendamos. Pase lo que pase, venga lo que venga, ocurra lo que ocurra, siempre será voluntad de Dios que estemos buscando hacer la gran comisión. Puede parecer, hermanos, que una capacitación como esta está fuera de tiempo o es inoportuna por todo lo que está ocurriendo en el mundo, pero nada de eso. Al contrario, es precisamente lo que ocurre en el mundo uno de los motivos más grandes para seguirnos alentando, capacitando, orientando y moviendo hacia la realización de la gran comisión que Jesucristo nos dejó. Él, antes de ascender a los cielos, prometiendo volver un día por nosotros, dijo, ¿me ayudan a leer ese texto, hermanos? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí la cita, hermanos, si gustan corregirla, ¿verdad? Viene mal la cita, es Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Esa es una de las porciones más completas en donde se nos menciona la gran comisión. Y fue para esto, hermanos, para realizar esta gran comisión que Jesucristo nos dejó también su Espíritu Santo y su poder. Dice Hechos 1:8. Hechos 1:8.
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas fueron de las últimas palabras que el Señor Jesucristo mencionó a sus discípulos antes de ascender a los cielos, que les iba a dejar el poder, les iba a dar su espíritu, pero no era ese poder ni ese espíritu para cualquier cosa, sino para realizar el ministerio de ser testigos de Jesucristo a lo largo y ancho, hermanos, de la tierra. Y me gozo en esta noche en decir que los discípulos lo lograron. Lo lograron porque hoy estamos con la Biblia en nuestras manos, con Jesucristo en nuestro corazón y con la verdad de Dios en nuestra mente para seguir adelante. Y eso es resultado del ministerio apostólico, fortalecido, movido por el poder de Jesucristo en ellos, el poder del Espíritu Santo, el mismo poder que nos puede usar a cada uno de nosotros si nos dejamos usar por Dios. La gran comisión sigue vigente y el recurso del Espíritu de Dios y de su poder sigue disponible para todos nosotros. Muy interesante que en Hechos, los discípulos estaban interesados en Hechos 1 en conocer, dice el versículo 6, que no aparece en pantalla, pero que en sus Biblias, Hechos 1:6, los discípulos le preguntaron al Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesucristo les contestó, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y entonces viene el recurso, pero recibiréis poder para ser testigos en el ámbito local, en el ámbito nacional y en el ámbito mundial. Eso mismo Jesucristo nos recuerda hoy, hermanos, que a nosotros como hijos de Dios no nos toca saber, indagar, preocuparnos por los tiempos, por las sazones y querer enterarnos de cuándo y cómo respecto a todo lo que está ocurriendo en el mundo. No significa que no nos interese ver noticias o que no nos interese la profecía, sino que eso no debe constituir nuestra meta, nuestro lenguaje, nuestro día a día. Más bien tenemos que estar constantemente buscando el poder de Dios para cumplir la comisión que Él nos ha dado de ser testigos del Señor. Y si en nuestra mente se ha nublado ese propósito, y yo creo que puede ser así por todo lo que está ocurriendo, por todo lo que nos está ocurriendo a nivel muy íntimo, familiar, personal, es importante, hermanos, que estos propósitos sigan estando en nuestro corazón y le pidamos a Dios que los renueve en estos días. Dice nuestro estudio, hermanos, que de este alto y amplio mandato de la Gran Comisión se resumen las tres grandes áreas de acción de la obra de Dios que la Iglesia de Cristo está llamada a realizar. Son tres áreas de acción que la Iglesia de Cristo debe estar buscando realizar. Primero, la obra evangelista, o mejor dicho, evangelística. Esa brota de las palabras, por tanto, id y haced discípulos. Id y haced discípulos. Esa obra evangelística se cumple por medio de las buenas nuevas de salvación, para que más personas que hoy se encuentran esclavizadas al dominio del pecado y sujetas a una vana manera de vivir y expuestas a la condenación eterna, hermanos, lleguen a ser salvas, lleguen a ser perdonadas, lleguen a, como tú y yo, lleguen a constituirse en hijos, hijas de Dios. Esta es una prioridad que la iglesia debe seguir predicando y promoviendo, hermanos, que más creyentes se levanten y que en contextos cercanos como remotos, en entornos cotidianos como en cuanto a obreros de tiempo completo, con su vida y con sus palabras den testimonio del Salvador a los perdidos, así como sucedió un día con nosotros, que alguien nos dio testimonio del Salvador,
pudo ser un maestro de la Biblia, una maestra de niños, pudo ser un pastor, pudo ser un misionero, pudo ser un diácono, pudo ser un hermano que ni sabíamos qué lugar ocupaba en la iglesia, pero nos habló del Señor, pudo ser sencillamente un cristiano fiel. La obra evangelística es una prioridad. Que más cristianos se levanten para hacer esto en las iglesias es una prioridad. La obra misionera está incluida también aquí. La obra misionera, hermanos, y lo que tiene que ver con la fundación de iglesias está incluido aquí. ¿Sabe por qué? Porque dice el texto que estamos citando de Mateo, que después de ir y hacer discípulos, tenemos que bautizarlos. Pero cuando hacemos un estudio más amplio de la Biblia, vemos que el bautismo, hermanos, el bautismo no es algo que pueda hacer un cristiano sencillamente porque quiere bautizar. El bautismo es una ordenanza que el Señor quiere administrar a través de la iglesia por medio de los siervos de Dios, con sana doctrina, ordenados, reconocidos por su congregación, y de esa manera se hace en orden. Así que está implicada la obra misionera. No podemos ganar personas que viven muy lejos, a 2, 3, 4 días de camino, ¿no? De viaje, o no sé, a varias horas, depende cómo viajemos, y luego venirlos a bautizar hasta acá, sino que tenemos que bautizar allá. Allá tiene que haber una iglesia, allá donde se gana tiene que haber pastores, allá tiene que haber personas que hagan la obra. Por eso está implicada la obra misionera aquí. Y de hacer discípulos, evangelismo, bautizándolos, obra misionera. Dice ahí nuestro estudio que esta obra se hace a través de cristianos llamados por el Señor, que son capacitados y enviados por la iglesia para abrir nuevas iglesias en otros lugares, atendiendo esas iglesias, instruyéndolas, organizándolas con el poder de Dios, hasta que logran la madurez y la autonomía en todos los aspectos, de modo que lleguen a convertirse en un nuevo cuerpo que realice y reproduzca la gran comisión. Y para que esto suceda, hermanos, realmente tienen que pasar algunos años, pero no tantos, si la iglesia está bien orientada y bien enfocada y se está orando y se está buscando que se produzcan más obreros del Señor. No podemos poner una medida, pero tal vez no menos de 5 años, cuando una iglesia está trabajando para que esto ocurra. Pero es una bendición, hermanos, que podamos recordar hoy cuál es el enfoque que Dios quiere que tengamos como iglesia. La obra misionera. Un día Betel, no sé en qué año, se propuso iniciar una obra en la zona sur de la ciudad y contactaron a hermanos que quisieran colaborar y empezaron a visitar esta zona. Tengo entendido que precisamente la Azteca fue uno de los primeros lugares que se visitó. Se fueron ganando personas, se encontró un lugarcito donde hacer un centro ahí de reunión después podríamos recordar, pero resumiendo, hermanos, llegó a formularse la misión bautista Monte Oreb. Después sufrió algunos cambios, pruebas, luchas, y hoy tenemos la bendición de llamarnos Iglesia Efata, primero Misión Efata, y de aquellos tiempos probablemente queden unas 2 familias que tengo en mente, ¿verdad? La familia de Blanquita y la familia de los hermanos Lara. Jonathan, yo creo que era un niño de 0 años cuando eso pasó. Y es una bendición que hoy estemos hablando de una iglesia, hermanos, en este lugar, que Dios mediante debe estar pensando en fundar otras iglesias en el futuro próximo. Y la obra formativa, edificativa, también está implicada en la gran comisión, porque dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí está el mandato de la gran comisión en cuanto al aspecto de edificar y formar, porque no es solo enseñar que sepan, sino enseñar que guarden. O sea que lo que yo les enseñé, dice el maestro, todas mis enseñanzas de la palabra de Dios, todo eso lo sepan los demás y lo vivan. Encárgate, iglesia, de eso, es lo que está diciendo el Señor.
Así que tenemos la obra edificativa por medio de la cual, dice nuestro estudio, los cristianos son perfeccionados por la palabra hasta convertirse en personas semejantes a Jesucristo, en discípulos verdaderos que pueden seguir por sí mismos la senda del crecimiento y que sean usados para ganar a otros y ayudarlos en su formación y consolidación como hijos de Dios. Ese es el anhelo del Señor. Que tú y yo, hermano, por iniciativa personal, fortalecidos por el Señor, sabiendo autoalimentarnos espiritualmente, independientemente de lo que está ocurriendo, con un discernimiento adecuado, bíblico, podamos mantenernos fuertes, no solo para nosotros, sino para poder ganar y ayudar a otros. Esa es la voluntad de Dios para su iglesia. Estos tres aspectos, dice ahí, de la obra de Dios son igualmente importantes, necesarios y además complementarios. Y estos tres, dice ahí, se deben realizar simultáneamente, hermanos. Nunca deberíamos de dejar o descuidar ninguno de estas tres áreas porque se complementan. No tendríamos a quién edificar si no ganamos nuevas personas. Si no hay nuevas personas que edifiquemos, no van a surgir nuevos obreros que después Dios llame y puedan ser los futuros pastores, misioneros. Y si no hay líderes de la obra de Dios, tampoco va a haber nuevas iglesias, y si no hay nuevas iglesias, no va a haber nuevos hermanos que puedan ser capacitados para ganar a otros. Todo se detiene. Pero miren, es un hecho que la ganancia de los perdidos y su primera edificación y formación como cristianos, lo que ocurre desde el momento que se gana la persona y en los primeros tal vez 2 años, es un hecho que esa etapa es una etapa y un aspecto clave en todo lo que va a mantener a una iglesia viva, activa, sana, impulsada, realizando constantemente la gran comisión. Cuando se deja de evangelizar y de ayudar a los nuevos cristianos, hermanos, esa iglesia empieza a perder vida, fuerza. Y eso es lo que quiere Satanás hacer, es lo que quiere lograr al interior de las iglesias. Quiere que sean cada vez menos las personas que compartan del Señor y ayuden a otros a crecer. Quiere que sean cada vez más los que están llenos de temor y de inseguridad para hacer esta labor, y no quiere el diablo que avancemos en la capacitación de estas cosas. Quiere que nos quedemos en proyectos solamente para pasarla bien, solamente para convivir, y nada de malo con convivir. Necesitamos fortalecer los vínculos de nuestra iglesia. Pero si el diablo está contento con algo, es con que los miembros de una iglesia estén enfocados y ocupados hacia adentro de la iglesia, nada más, y no también hacia afuera. Este es un aspecto clave, hermanos, para que la iglesia del Señor esté viva, activa. Cuando uno lee el libro de los Hechos completito, y un día te lo recomiendo, un buen consejo, hermanos, dado a los pastores es: nunca dejes de leer Hechos, porque si lees Hechos constantemente tendrás el gozo y el ánimo que el Espíritu Santo provee para tener visión en la obra y siempre recordar por qué estás en este mundo como siervo de Dios. Hechos es un testimonio, hermanos, de lo que las iglesias debemos de estar haciendo constantemente. Mirando por la salvación de otros, mirando por la conquista de otros terrenos, de otras personas. Entonces, dice la siguiente página, que cada cristiano esté capacitado para compartir el evangelio de manera efectiva, así como para poder afirmar al nuevo cristiano en su salvación y en su nueva vida en Cristo, resultan labores básicas, vitales, para la vida y el desarrollo de toda iglesia. Efata solamente va a seguir viva, activa, con recursos de todo tipo que Dios da, si se mantiene mirando hacia estas labores básicas. Si las perdemos de vista, queridos hermanos, y eso va para cada uno de nosotros, empezando por mí, Dios no tiene por qué seguirnos bendiciendo, porque una iglesia existe para eso, para fijarse el rumbo en la ganancia y edificación de las almas.
Es verdad que la predicación y la enseñanza desde el púlpito es muy importante para que la iglesia tenga un crecimiento adecuado y continuo. La enseñanza desde el púlpito es muy importante y se debe seguir haciendo. Hay un dicho también, ¿verdad?, entre los siervos de Dios, que es muy cierto, que las iglesias crecen alrededor de su púlpito, hablando del desarrollo espiritual. Y con púlpito no me refiero solo a un único pastor, sino a toda la enseñanza que a nivel iglesia se procura. Y nunca deberíamos descuidar eso, ni lo vamos a hacer, Dios mediante, pero hermanos, hay que reconocer, como dice ahí, que nunca la enseñanza desde el púlpito podrá tener el alcance que solo la labor personal, constante de cada cristiano en nuestro medio de acción puede tener, para poder alcanzar y edificar a personas a quienes Dios quiere que cada uno de nosotros lleguemos y a las que nunca llegaremos desde el púlpito. Dice Marcos 5, 18 al 20, después de que Jesucristo ganó a un hombre que estuvo endemoniado por una legión de demonios, al dejarlo, dice la porción de Marcos, sentado, vestido y en su juicio cabal, este ex endemoniado quiso seguir a Cristo y dice el versículo 18, Marcos 5, 18, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Pero ¿qué dice el versículo 19 y 20? Por favor, Nico, si estás por ahí, lee bien fuerte el 19 y 20. ¿Cuál fue la respuesta del Señor ante esta petición de querer ir tras Jesús? ¿Qué dice? Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Noten, hermanos, cómo es que el Señor no lo dejó ir en esta ocasión, no lo dejó seguirlo porque tenía el Señor una prioridad para este hombre, que fuera a su casa, que fuera a los suyos y que les contara cuán grandes cosas el Señor había hecho con él. Y entonces este hombre se va a publicar a esas ciudades, a esa región de Decápolis, todo lo que el Señor había hecho. Tenía ese fuego, esa pasión de estar declarando y anunciando cómo había sido en él una realidad el perdón de Dios. Hermanos, que Dios nos concediera a muchos de nosotros esa pasión constante para mirar como una prioridad el decirle a las personas lo que hemos hallado en Jesucristo. Y que no es palabra muerta y que es mucho más poderoso lo que hemos tenido y hallado y tenemos en Cristo que lo que pueda estar ocurriendo a nuestro alrededor. Y también tenemos Efesios 4, que nos vuelve a repetir, hermanos, la importancia de comprender que la labor no la pueden hacer unos cuantos, sino que es la iglesia unida la que va extendiéndose. Dice Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué constituyó a estos hombres? Dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Y para qué perfeccionar a los santos? Dice, hermanos, para que hagan la obra del ministerio. ¿Y para qué deben hacer la obra del ministerio los santos perfeccionados junto con los pastores constituidos? Para edificar el cuerpo de Cristo. Y edificar el cuerpo de Cristo es hacer crecer el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y el crecimiento, la edificación es tanto cualitativo, calidad, carácter, vida espiritual, madurez, como cuantitativo. Personas ganadas, nuevas, rostros que antes no veíamos, vidas que antes no conocíamos, familias que antes ignorábamos, ahora las conocemos por la labor de todo el cuerpo, hermanos, capacitado, entrenado para hacer estas labores.
Y ahí está el esquema, hermanos, que ya hemos en otros momentos observado y estudiado, al cual le podríamos titular el reto. El reto. Este esquema que está ahí en pantalla nos recuerda lo que la iglesia, hermanos, debe estar haciendo y cómo funciona la iglesia. Pastores constituidos por Jesucristo, Jesucristo la cabeza, el que guía. Siervos de Dios y cristianos bajo el señorío de Jesucristo constantemente. Y entonces ellos con prioridad capacitando a los cristianos, cristianos consagrados, santos, santos apartados del mal, del pecado para el Señor, santos, van siendo equipados. Lo que ayer no sabían, hoy lo saben. Lo que antier no podían hacer, hoy lo pueden hacer por la labor de la palabra, por la influencia de la palabra, del Espíritu de Dios, por el compañerismo con los siervos de Dios, con los cristianos más maduros, y entonces el grupo más capacitado va edificando a otros, y así la labor de la iglesia alcanza al mundo para Cristo. Y vamos cumpliendo las metas que el Señor quiere. Ese es el reto, hermanos, de una iglesia que quiere hacer las cosas que Cristo mandó. No lo olvidemos. Estamos aquí porque confiamos que Jesucristo nos quiere y nos puede usar a cada uno de nosotros. Y si hay alguno de nosotros desanimado, temeroso en cuanto a lo que Dios espera de nosotros, Dios mismo puede reanimarnos, reavivarnos, si nosotros queremos. Por esta razón, dice nuestro estudio, hermanos, si como iglesia hemos de obedecer haciendo lo que Él nos mandó hacer, necesitamos incrementar con su ayuda el número de cristianos capacitados, entrenados y motivados para realizar evangelismo y seguimiento efectivo, por obediencia al Señor, por amor sincero a las personas, no como una carga, no como un pesar, como una meta gozosa, como algo que anhelamos ver, algo que anhelamos vivir en nuestra vida personal. Y es una bendición cuando Dios nos usa para ayudar a uno a que comprenda el evangelio y lo crea y empiece a crecer. Y esa capacitación de la que se habla en este párrafo, ese entrenamiento no es solamente práctico, es práctico, pero es también y primeramente espiritual. Porque un cristiano que no se ha apartado del pecado, o que está muy debilitado en el mundo, o que está muy adormilado espiritualmente, no va a querer hacer esto. Esa capacitación, ese entrenamiento del que habla 2 Timoteo 3, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, es primeramente espiritual y luego también práctica. Por eso esta capacitación abarca los dos aspectos, hermanos. Ahora, hay un párrafo final que empieza, busquemos y oremos, ¿correcto? Antes de ese párrafo con el que quiero concluir esta pequeña introducción, quiero decir algunas cosas que no están ahí en su manual, hermanos. Mira, primero, en este curso, en estos cursos, vamos a aprender una manera práctica, un camino. Vamos a recibir por escrito las herramientas, el camino práctico, las lecciones, para que cualquiera de nosotros pueda presentar el plan de salvación a otra persona y para que además de eso le pueda comenzar a guiar en sus primeros pasos de crecimiento. Tendrás a la mano al final de esta capacitación lo que requieres para testificar eficazmente del Señor y poder ayudar a crecer en las primeras enseñanzas para que alguien se afiance como cristiano. Hay mucho más que aprender, pero la meta de estas semanas, 2 de enero y 2 de febrero, es equiparnos con estas herramientas. El presente manual, este que tienes en tus manos, te puede servir como guía de apoyo para que tú impartas las lecciones en el futuro. Por eso, déjame recomendarte que este manual lo marques, lo subrayes,
le hagas todo tipo de anotaciones e ilustraciones que te resulten útiles para el momento en que llegues a estar frente a otra persona, hablándole del Señor o ayudándola a crecer. Y una vez que este manual lo completemos, valóralo, atesóralo. Sin duda, hermanos, es la voluntad de Dios que sin necesidad de estrategias por parte de la iglesia o de los ministerios, las cuales son buenas y son necesarias y seguiremos implementándolas, estrategias donde nos organicemos para ganar y ayudar a otros, pero sin duda es voluntad de Dios que sin eso, cada uno de los que hoy estamos empezando esta capacitación, lleguemos a estar capacitados y procedamos a hacer esto por iniciativa personal, por obediencia, por convicción. Comienza a pedirle al Señor un discípulo desde hoy. Anota en tu lista de oración: Señor, dame un discípulo, dame una discípula a la que yo pueda ganar para Cristo, al que yo pueda ganar para Cristo. No tengas prejuicios, ni le pongas nombre, ni digas tiene que ser así o asá. Puede venir de donde sea, puede ser un taxista, un taquero, puede ser un pequeño empresario, ¿verdad? Alguien con un negocio, alguien del tianguis, alguien de la escuela, un maestro, un alumno, no lo sé. Pero pídele al Señor un discípulo. Y yo creo que si estamos hoy 25 personas, 30 personas, con la madurez de comprender esto, con la capacidad espiritual de entenderlo y quererlo hacer, si somos honestos y se lo pedimos al Señor, si esta es su voluntad, ¿tú crees que no podría Él hacerlo? Muy probablemente si se lo empiezas a pedir, te va a empezar a traer alguna amistad nueva o alguna que ya tenías, va a empezar a permitirte y abrirte caminos para que abras tu discernimiento. Y tal vez no te sientes completamente capaz hoy de ganarlo o edificarlo, pero conforme la capacitación se va recibiendo, conforme dejas al Señor hablarte más, vas a ir sintiéndote capaz. Pero esa petición te animo a empezarla a hacer, a pesar de todo lo que estamos viviendo, hermanos. A pesar de lo que pudiera venir mañana, Señor, dame un discípulo. Ojalá más. Pero empecemos con uno y multipliquémonos, hermanos, dupliquemos en este tiempo de pandemia el número de cristianos a través de esta capacitación y de lo que el Señor quiere hacer por nosotros y en medio de nosotros. Y no te dejes amedrentar por las dificultades. Mira, si por ejemplo te encontraras con una persona que no sabe leer o no puede leer, pero está muy dispuesta. A mí me ha pasado eso. ¿Sabes qué he hecho? Extraer resúmenes de cada una de las lecciones después de compartirle el Evangelio, tomar los versículos más importantes y sencillamente en una plática leerle con cuidado y que me escuche y que me pregunte y repetirle una o dos o tres veces, porque no necesita una persona hojas impresas. Esta es una herramienta muy buena y con muchos los podremos usar, los manuales, pero habrá quienes no los puedan usar por su edad, por su discapacidad, no lo sé. Pero dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír. Te lo digo, querido hermano, porque a veces nos pone a prueba y es un reto para nosotros este tipo de estrategias. Yo dar todo un manual, yo compartir, sí lo puedes hacer. Y aún con una persona que no pudiera seguirte tanto, lo puedes hacer. El contenido, la verdad, es lo que va a importar. Y ahora sí, la parte final, hermanos, ¿me ayudan? Busquemos y oremos que el Señor nos guíe a ser de aquellos cristianos obedientes que ganan, afirman y edifican a otros. No existirá mayor gozo que este en la vida cristiana y en la eternidad, dice Primera Tesalonicenses 2, 19 y 20. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza? Fíjate,
Dice Pablo, ¿cuál es nuestra esperanza? Aquello que más anhelamos o esperamos. O gozo, y el gozo es más profundo que la alegría, porque el gozo tiene raíces espirituales permanentes, inamovibles. ¿Cuál es? Dice, nuestra esperanza, aquello que vamos buscando, esperando, o nuestro gozo, o nuestra corona, recompensa, galardón. Dice, de que me gloríe, y ese gloríe es satisfacerse, hallar plenitud, hallar satisfacción. ¿Cuál es? Dice, mi esperanza, gozo, corona, de que me gloríe. Y luego dice, preguntando pero como respondiendo, ¿verdad? O respondiendo como preguntando. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hermano, hermana, cuando estemos en la presencia de Cristo, y esto puede ocurrir en cualquier momento, ¿sabes cuál va a ser la corona, el motivo de sumo gozo? Además de estar en la presencia de Cristo, que vas a mirar a tu mano izquierda o derecha, no sé, y vas a ver, no, el carro que condujiste, y qué bueno que conduzcas un buen carro, que te guste, pero ya no va a estar ahí. No el terreno que edificaste, que fincaste y que lograste con la ayuda del Señor, con recursos bien habidos, con esperanza, mirando esas cámaras, esos lugares de esparcimiento tan hermosos que todos tenemos derecho a disfrutar con la ayuda de Dios, nosotros, nuestros hijos, y tenlo y disfrútalo y compártelo, pero no estará ahí eso. Tampoco estará tu empresa, tampoco estarán tus clientes en el sentido de lo que te hace sentir, trabajar, prosperar, vender. No estará ningún deporte ahí esperándote. ¿Sabes qué estará ahí? La gente a la que ganaste, a la que ayudaste. Porque si hay algo que permanecerá a esta vida, serán las almas. Por eso esa corona es la corona del ganador de almas. Y ganar, como lo vamos a ver hoy, habla de algo muy completo. ¿Quieres aumentar tu gozo en vida y en la eternidad? Gana almas. Ganemos almas, hermanos. Y reconozcamos que esa es la corona, el gozo, la esperanza. Primer curso, una manera práctica de presentar el plan de salvación y aconsejar para vida eterna. Todo ese título, queridos hermanos, como si fuera la primera vez en nuestra vida, y tal vez lo es para algunos, que lo leemos, toda esa parte vamos a leerla. ¿Cómo se llama este primer curso, hermanos? Una manera práctica de presentar el plan de la salvación y aconsejar para vida eterna. Por favor, de los que están ahí con nosotros conectados, Lalo, usa el don de la palabra que Dios te ha dado y léenos todo este título, hermano, completito. ¿De qué trata el curso 1, Lalo? Trata de una manera práctica de presentar el plan de salvación y aconsejar para vida eterna. Muchas gracias, Lalo. A ver, Eric, vamos a ver si estás por ahí, querido hermano. ¿Qué dice? Sí, aquí estoy, hermano. Eso. Solo me saludó, pero no quiso leer. Falló el audio. Sí, hermano. Es que está fallando mi internet. No te preocupes. Una manera práctica de presentar el plan de salvación y aconsejar para vida eterna.
Gracias, hermano. Olimpia, ¿nos escuchas? Ya te voy a balconear en tu pantalla tan bonita que tienes y que Dios les dio. Me has de ver así en media pared, ¿verdad? Visiten a Olimpia con las medidas de a 1 por 1 y van a ver lo que es bueno, hermanos. ¿Cuál Cinemex ni qué nada? ¿Qué dice, hermana? Una manera práctica de presentar el plan de salvación y aconsejar para vida eterna. Amén, gracias a Dios. Y por último, Natalia, que estás hoy con nosotros. Qué gusto tenerte entre nosotros, hermana. ¿Qué dice? Ahí le van a ayudar con el audio. Yo veo tu micrófono apagado. Ahí está. Una manera práctica de presentar el plan de salvación y aconsejar para vida eterna. Gracias, hermana. Inicialmente, estos dos temas, el plan de salvación y la consejería, eran dos cursos separados. Pero sabiamente hace varios años, hermanos, se vio la necesidad de juntarlos, porque no deberían estar separados, y por eso los vamos a ver de un solo tirón en estas 2 semanas, porque son dos asuntos de capacitación que no debieran separarse, son gemelos. Si tú hablas del plan de salvación, pero no ayudas a que la persona tenga seguridad de salvación, no estás haciendo una labor completa. Es muy triste ver, hermanos, y tenemos en la iglesia hermanos así que han pasado por esa experiencia, que estuvieron en una iglesia donde les hablaron de Cristo, les guiaron a orar, les ayudaron a arrepentirse de sus pecados, pero nunca les afianzaron en la seguridad eterna en las Escrituras, y cuando les conocimos o cuando llegan a una iglesia donde sí se practica esta doctrina, se sorprenden de que no tienen que vivir ya buscando agradar, salvarse en ese sentido, a lograr la aprobación o afianzar más su salvación, sino que ya es para siempre. Son cosas muy importantes en la vida y en el arranque de la vida cristiana de cualquier persona. Y dice la página 1 en nuestro manual, allí si quieren darle la vuelta a la portada y a lo que hay después, que es como una contraportada, una manera práctica de presentar el plan de salvación, Proverbios 11:30, que aparece también allí y que es un texto hermoso que contiene una gran verdad y que dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Cuando uno ve los proverbios, hermanos, tiene uno que recordar que los proverbios están para meditarlos y meditarlos y meditarlos. Disculpe la ilustración, pero como si fuéramos, no, es muy fuerte la ilustración. ¿Ha visto usted los animales del campo que comen pastura? No voy a decir el nombre porque son varios. Y la mastican, y la mastican, y la mastican. Cuando leemos proverbios, tenemos que leer así proverbios. De leer 10 o 12 veces meditando este proverbio, mire todo lo que surge. El fruto, si pueden ponerlo en pantalla, hermanos, se los agradezco. El fruto del justo, el fruto, lo que produce, el resultado de su siembra, el fruto, los productos, los rendimientos, el fruto del justo, el origen, un corazón recto, las raíces, el que es justo, el que en sus adentros tiene arraigo en la justicia del Señor, en lo que es correcto y agradable, produce, dice, árbol de vida. Árbol, hermanos, crecimiento, estabilidad, vida, beneficios, sombra, calor, mejor dicho, sombra del calor, ¿verdad? Sombra del sol. Y luego, como dándonos uno de esos preciados frutos del justo, uno de esos preciados productos, beneficios que produce la vida de un creyente que está comprometido con el Señor, que está cerca de Dios, que está buscando afianzar su relación con el Señor, dice: y el que gana almas
es sabio. El que se preocupa y tiene el corazón sensible y el deseo puesto y la mira puesta en otros para ganarlos y que no vayan a la perdición y que no sigan en un rumbo tan equivocado, el que tiene el potencial en su alma, en su vida, en sus recursos que Dios le da y mira eso y logra eso, es una persona sabia, temerosa de Dios, inteligente y por lo tanto bendecida por el Señor, feliz, madura. Y es que se aprende tanto, hermanos, buscando ganar a otros. Cuando tú entablas una relación con quien sea, generalmente, y si eres espiritual, lo veíamos en la predicación del domingo del pastor Gerardo, Dios te da la capacidad espiritual de leer a esa persona, no de juzgar, de entender. Y casi siempre te vas a dar cuenta que una persona así se vincula contigo por dinero, por conveniencia, por beneficios. Casi siempre te vas a dar cuenta de eso. Y cuando tú eres sabio, tú haces a un lado esas cosas y en tu corazón piensas, si supieras toda la vida que hay en Dios. Si lograra yo hablarte un poco de lo mucho que el Señor me ha enseñado. Si entendieras la naturaleza espiritual de tu pecado y las consecuencias que te han venido y te vendrán, y pudieras dar media vuelta hoy, estoy hablando de cualquier persona con la que nos topamos, pero mira, qué difícil es a veces pensar así de las personas. ¿Por qué? Proverbios. Porque falta justicia en nuestra vida, porque falta estar dando fruto, porque no nos hemos propuesto ganar almas, porque falta sabiduría espiritual. Pero cuando hay eso, hermanos, el enfoque se empieza a tornar hacia la ganancia de otros, hacia la ganancia de otros. Y es cuando un cristiano de pura convicción empieza a importarle otras cosas que antes no. Pablo el apóstol dice en una de sus cartas, allá en 2 Corintios 5, dice que si, se me fue el inicio, hermanos, déjenme lo busco. Miren, dice 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Nuestra visión va más allá. Cuando estamos delante de las personas, podemos buscar un bienestar superior para ellas. Vamos a definir esta gran labor. ¿Qué es? ¿Qué es presentar el plan de salvación? ¿Qué es? Inciso A. Es la tarea más grande que Dios ha dado al cristiano. Es la tarea más grande que Dios ha dado al cristiano. Aunque en Mateo 28, que ya vimos, ya leímos en la introducción, la gran comisión, aunque en Mateo 28 se explica la gran comisión en una forma más completa, como vimos, ¿verdad? Misiones, evangelismo, pastores, obra edificativa, formativa, iglesia y todo, ¿verdad? Está la gran comisión ahí. Aunque es así, hermanos, sabemos que todo comienza con presentar el plan de salvación. Todo comienza ahí, en la perspectiva de la persona, me refiero. No todo comenzó ahí en la mente de Dios. En la mente de Dios todo comenzó en su infinita sabiduría y misericordia, ¿verdad? Pero cuando hablamos del plan de acción, del día a día, de la labor de la iglesia que está militando en el mundo, todo empieza con esa presentación del plan. No hay gran comisión, no hay iglesia, no hay crecimiento, no hay maestros de la Biblia, no hay alumnos cristianos, no hay ministerios, no hay misiones, no hay capacitación, no hay nada sin la adecuada presentación del plan
de salvación. Por eso yo estoy aquí. Y por una serie de causas después de esas. Pero fue porque alguien me presentó el plan, que recibí una nueva naturaleza de parte de Dios y un discernimiento que después me guardaría en la juventud, en la adolescencia, de pecar certeramente, de alejarme, de endurecerme, de perderme y de nunca llegar a ser lo que hoy soy, un siervo de Dios por su gracia. Es porque alguien me presentó el plan de salvación. En mi caso, mi padre estacionó el carro después del funeral de mi abuela, meses después o días después, mi hermano y yo sorprendidos, temerosos de lo que estaba por ocurrirle o ya le había ocurrido. La verdad, ahí me falla la memoria, no recuerdo si estaba en la víspera de su muerte mi abuela o si ya había fallecido. El punto es que mi padre iba con nosotros en la camioneta allí en Guadalajara, cerca de la Glorieta Minerva, y mi hermano y yo le dijimos a mi papá en esa ocasión, él fue el que se animó a preguntar, oye papá, ¿y dónde está? ¿O dónde estará después de morir mi abuela? Y mi padre entendió, aunque teníamos escasos 8 y 9 años, que era el momento de detener el vehículo, y lo hizo, y se orilló. Y ahí nos explicó, con mucha paciencia, que éramos pecadores, y que necesitábamos de un Salvador, y que no era por obras, y que ese Salvador es Jesús, y que ya había muerto, y que mi abuela en vida creyó en él, y que por eso mi abuela estaba o estaría en la presencia de Dios en el acto. Fue la primera vez que yo recuerdo que alguien me habló del plan de salvación. Después lo confirmaría como a los 9 o 10 años de edad en casa. Pero todo comienza ahí, hermanos. Cuando contemplamos, dice nuestro manual, lo vasto con V, cuando contemplamos lo vasto, quiere decir amplio. Cuando contemplamos lo vasto de esta tarea, no es posible concebir una empresa más grande. ¿Cuál es el mercado, se dice así, de la coca? Es gran mercado, ¿verdad? Pero ¿hasta dónde llega el mercado de la coca? Pues hasta donde alguien dice, no me gusta. O hasta donde alguien dice, aunque me gusta, ya no puedo. O hasta donde dicen etiquetas negras, 3, 4, 5. Pero llega el mercado, es amplio, y hasta se ha dicho, camiones de la coca hasta el último pueblito. ¿Y con qué trabaja la coca? Con azúcares, ¿verdad? Con bebidas, con botellas. Ahí está la coca. El mercado de la Chevrolet. Bueno, autos. Varones mayormente. Y algunas señoras también con sus camionetonas y todo. Ahí está el mercado y es amplio el mercado. Pero no puede un niño de 12 años adquirir un Chevrolet, un Chevy tal vez, de juguete. El mercado es grande, de diferentes empresas. ¿Cuál es el mercado, hermanos? De los hoteles, los turistas, ¿verdad? Y se enfocan en muchas labores y es amplio ese mercado. No sé, hay muchos más mercados. El mercado de la Cruz, el mercado del Tepe, el mercado de la Presidentes, el mercado, muchos mercados. Y cuando uno piensa en lo que las necesidades de esos consumidores, ¿verdad?, son y tienen, es amplio. Y hay unos muy grandes también. Miren, el mercado de estas cosas es grande también. Pero no todos pueden usar esto, ¿sí? No todos forzosamente quieren usarlo o tienen que usarlo. Pero ¿qué pasa cuando planteamos la pregunta, hermanos? ¿Cuántos necesitan el perdón de sus pecados? ¿Qué pasa cuando planteamos cuántos necesitan un encuentro con Cristo, no con una religión? ¿Cuántos necesitan conocer la verdad, deshacerse de prejuicios religiosos y de otro tipo, ateos, y
experimentar una transformación de vida. Yo diría, todo ser humano vivo, mayor de 5 o 6 años, consciente de su pecado, no importando qué cultura, qué trasfondo, en qué empresa trabaje, cuánta inteligencia tenga, cuánto conocimiento, si está enfermo o está muy sano, si es famoso o es muy ignorado, si es humilde o si es una persona muy conspicua, elevada, si es un político. En todo lugar del planeta Tierra donde haya un alma, hay necesidad de perdón, hay necesidad de Dios, hay necesidad de la verdad. Aunque no se reconozca, la hay. Nuestra iglesia, que reúne tal vez 70 personas, 80 personas, más o menos, entre niños, jóvenes y adultos, quizá más a veces o menos, tiene necesidades de edificación. Amén. De ministerios, de capacitación, y se pueden cubrir, y ahí vamos. Y son grandes necesidades para la iglesia pequeña, y una iglesia grande pues es más necesidad, y una misión de 15, 18 tiene necesidades de edificación. Pero cuando vemos los que necesitan en el mundo a Cristo, hermanos, el campo es inmenso. Inmenso. Mira, déjame ponerlo así. Los que hablan español necesitan a Cristo, pero también los que hablan inglés, pero también los que hablan chino. Ahí ya las cosas se incrementan. Y ahí se justifica la necesidad, hermanos, de la obra a gran escala. Pero por eso Cristo fue sabio cuando dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Si lo leyéramos en griego, leeríamos a todas las etnias, etnos, del griego, hermanos, que significa grupos. A todos los grupos, a todas las tribus, a todas las asociaciones. Eso abarca desde una pareja de casados, un grupito de adolescentes, hasta toda una nación. El Señor fue muy sabio porque aunque la tarea es vasta y el campo es muy amplio, también es muy accesible para cada uno de nosotros. Hay etnias alrededor de nosotros. Es vasta la tarea, es grande la tarea porque es vasta la necesidad, es amplia la necesidad. Número 2, es grande la tarea porque le costó mucho a Dios, mucho. Para crear el universo, solo tuvo que decir una palabra. Hebreos 1:13 nos dice, 11:3, perdón. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Para crear el universo bastó que Dios dijera, sea la luz, y fue. Haya lumbreras sobre la expansión, y las hubo. Produzca la tierra seres vivientes, produzcan las aguas seres vivientes, y lo hubo. Inclusive para crear el hombre, hermanos, bastó con su palabra y con que soplara aliento, labores hasta cierto punto muy sencillas. Pero dice ahí, hermanos, para proveer salvación a la humanidad perdida tuvo que sacrificar a su Hijo unigénito. Isaías 53:10. Isaías 53:10 nos habla, y todas las porciones que hay ahí, del costo. Prepárate, Mauri, para leer Isaías 53:10. Max, para leer Juan 3:16. Francisco o alguien de tu familia, Pancho, para leer Romanos 8:32. Ani, Primera de Pedro 1:18 al 20. Vamos a ver cómo estas porciones nos hablan del gran costo que tuvo, hermanos, para Dios poder proveer salvación para la humanidad perdida. No fue gratis esto, no fue solo por la palabra de Dios. Tuvo Dios que pagar un costo. ¿Cuál fue? Isaías 53:10. Dice Isaías 53:10, con todo eso, Jehová quiso quebrantar
sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expansión por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Muchas gracias, Mau. Y saludos, la familia, los niños. Esta porción que acaba de leer Mauricio, hermanos, yo la he estudiado más a fondo. Y tengo bases para creer, para saber que cuando dice Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento, se refiere a un momento en la cruz del Calvario, en la semana última de la vida, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, varón de dolores. Se refiere a un momento, a un instante, a un acontecimiento interno del cuerpo de Cristo. Probado esto con el Salmo 22 que dice: mi corazón fue como cera derritiéndose entre mis entrañas. ¿Por qué lo sé? Porque esta porción que leyó Mauri en el 10 está después de todo lo que ya había sufrido, y aún así el Señor, en su fortaleza anímica y física, todavía no expiraba. Por eso tuvo que venir de parte del Padre un quebrantamiento, rompiendo su corazón. Cosa que después Juan vio que el centurión comprobó cuando metió la lanza y brotó sangre y agua de esa herida que le hizo en el espacio del costado. Cristo no murió de asfixia, Cristo no murió de la golpiza, Cristo no murió de ninguna otra causa, sino porque su corazón, hermanos, se llenó de líquido, se inflamó tanto que presionó el miocardio, que son las paredes del corazón, y tronó. Así que, hermanos, Dios tuvo que ver morir a su hijo, pero no con cualquier muerte. Y tan solo de pensar en mi hijito como tú en el tuyo, y verlo correr, ir y venir, o si ya es más grande, verlo hacer su vida y todo, y luego pensar en tenerlo que dar por homicidas, tenerlo que dar por fornicarios, tenerlo que dar por defraudadores, tenerlo que dar por sicarios, por narcos, tenerlo que dar por gente mentirosa, tenerlo que dar por gente abusiva, y aún así darlo. Qué tremenda labor, qué costo tan grande. ¿Qué nos dice Juan 3:16? ¿Sí está Juan 3:16? Sí, adelante, hermano. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tanto fue el amor de Dios, hermanos. ¿Sabes? Esto se entiende con aquellas palabras de Cristo cuando, tomado de los soldados por ambas manos y sintiendo los clavos, decía: Padre, perdónalos porque no saben. Orando él por los soldados nos da una luz para entender que el amor de Dios va mucho más allá que el pecado del hombre, porque Dios finalmente sabe que el hombre, aunque sabe lo que hace intelectualmente, no sabe espiritualmente dónde está parado. Nadie le ha dicho, no sabe lo que va a venir, no entiende a cabalidad. Por eso el amor de Dios envuelve inclusive el pecado humano. Por eso dice Romanos que cuando abundó el pecado, la gracia sobreabundó. Tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dio Dios la salvación, pero le costó dar a Cristo. Y ese dar habla de la cruz, habla de la muerte. Una porción hermosa es Romanos 8:32. Miren lo que hizo Dios, hermanos. Adelante. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Gracias.
Estas son porciones que necesitamos marcar, hermanos, tener ahí claras en nuestra Biblia, en nuestra mente. El Señor no escatimó. ¿Qué significa escatimar, verdad? Contar los chiles, eso significa dar a cuentagotas. No, dice que Él no escatimó ni a su propio Hijo. Tan grande es su amor que aún a su propio Hijo lo quiso dar por nosotros. Pero fue en sacrificio, hermanos. Y dice Primera de Pedro 1, 18 al 20, clarificando aún más la paga del pecado, el costo del pecado. Adelante. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Gracias, Ani. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Pero ese rescate que está hablando aquí es esa redención antigua de esclavos, donde en el mercado de esclavos los señores, los poderosos llegaban y decían, este me gusta, ¿cuánto? Tanto, sácalo. Y se lo llevaban. Se lo llevaban a trabajar, a marchas forzadas, a servirles. Pero la redención de la que habla aquí es la que Jesucristo hizo. ¿Quién era ese señor, hermanos? No era Satanás precisamente, era el pecado. Y nos vio a nosotros en el mercado, esclavizados, con vidas vanas, vacías, sin propósito. Si no tuviéramos a Cristo, hoy estaríamos rodando de ansiedad como mucha gente por lo que está pasando, y no lo estamos. Estamos estables, contentos. No es que no nos importe o no nos duela, es que a pesar de todo lo que está pasando, tenemos bases, tenemos fortaleza, tenemos convicciones en la palabra, pero todo eso es porque Cristo mora en nosotros, nos da discernimiento, porque un día nos rescató. Pero dice esta porción que el rescate no fue con cosas que se pudren, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Sangre que corriendo por sus venas no servía de nada, sino que tenía que ser derramada, escurrida, como un cordero de esos del Antiguo Testamento que era horadado, era hollado, era sacrificado, hermanos. Cristo lo fue en carne por nosotros. Nuestros pecados tuvieron una paga, en el Señor fueron pagados. Cristo mismo es lo que dice, se ofreció para redimirnos. Y ya meditamos un poquito sobre lo que ocurrió allá en el Getsemaní, en el Gólgota. Hay muchos cuadros del Gólgota, del Getsemaní, de lo que fue la cruz, muy apasionantes, muchos. Cuando uno lee los últimos capítulos de los evangelios, uno puede imaginar. Por traer a la mente uno solo y ya de aquí pasar a lo que sigue. Te recomiendo mucho hacer este ejercicio que yo voy a hacer, pensando en tu Salvador. Entre las cosas que Cristo vivió en el Getsemaní, en el Gólgota, en una ocasión, dice la Biblia, hermanos, terminando él de cenar con sus discípulos, terminando de cantar con sus discípulos, él ya sabía lo que le esperaba. Y yo siempre me he puesto a pensar qué sintió humanamente cuando allá en la oscuridad de la noche vio que se empezaban a presentar algunas cuantas antorchas. Y con el resplandor de las antorchas, espadas, cascos, alguaciles. Ese instante,
donde vio de primera ocasión a lo lejos a los captores, ¿cómo habrá sido en su corazón? Sabiendo que él no iba a escapar. ¿Por qué? Por nosotros. No iba a traer huestes angelicales a defenderse. No iba a hacer ningún milagro que lo escapara de esa, porque para eso vino. Pero ese instante en el que todo cambió, allí en ese cuadro me lo imagino, mirándolo a lo lejos, viendo las primeras antorchas y luego viendo cómo esas personas ya venían, y dice la Biblia que lo llevaron atado al primer juicio que le hicieron los judíos con el sumo sacerdote. Y de ahí, hermanos, horas, días de un sufrimiento atroz. Cuando meditamos por lo menos un poquito en lo que pasó allá, entendemos el gran amor que Dios nos tuvo y el precio que Cristo tuvo que estar dispuesto a pagar. Por eso la Biblia siempre nos anima a recordar el sacrificio del Señor para alentarnos en la vida cristiana. Entonces, ya vimos que es la tarea más grande que Dios le ha dado al cristiano, presentar el plan de salvación. ¿Por qué es grande? Por lo vasto de la necesidad de la tarea, por el costo que a Dios le tocó pagar y por lo que Cristo mismo también estuvo dispuesto a ofrecer, que fue su propia vida para rescatarnos, redimirnos. También esta labor consiste en compartir. Sigamos definiéndola. Compartir. Con una o varias personas, es lo que hay en el inciso B, compartir con una o varias personas la salvación en Cristo con el propósito de que, arrepintiéndose de sus pecados, si pueden subrayar eso, le acepten como Salvador personal. Esa, hermanos, es una excelente definición de lo que significa presentar el plan de salvación, es compartirle a uno o a varios lo que Cristo hizo por ellos, con el propósito específico de que arrepintiéndose de sus pecados lo acepten como Salvador personal. También, inciso C, esto se trata de presentar a Jesucristo a alguien, presentar a Jesucristo a alguien. Y esto podría significar que ese alguien no llegara a concretar una decisión. ¿Por qué? Bueno, pues porque estás poniendo sobre o delante de la persona la oportunidad de conocer a otra persona y no estás poniendo delante de la persona la obligación, ni estás buscando forzar a nadie, sino estás presentándole a esa persona llamada Jesucristo. Y le estás diciendo con la Biblia, con tu testimonio, quién es esa persona, lo que hizo para ti, lo que puede hacer para ella. Pero llega un momento en la presentación del plan de salvación donde tiene que venir la pregunta, no la imposición. ¿Te gustaría aceptar? ¿Te gustaría conocer? ¿Te gustaría abrirle tu vida a Jesucristo? Y hermanos, como lo vamos a estudiar, esas no son palabras vacías, ligeras, que tengan que venir después de 2 o 3 minutitos de explicación. Tampoco estoy diciendo que vamos a estar 1 hora o 2, no. Pero cuando uno pregunta eso, cuando uno presenta a Cristo, ya vino hablando del pecado, ya vino hablando de la consecuencia del pecado, ya vino confrontando con la necesidad de arrepentimiento, ya expuso que nada puede hacer el hombre por sí mismo y entonces viene la invitación. No puede uno decir, bueno, pues ahora vamos a aceptar a Cristo, cierra tus ojos y vamos a orar. No, llega el punto en donde tú como cristiano que quieres hacer las cosas bien, que estás evangelizando, sabes en tu corazón que tienes que darle apertura total y plena. Si ya explicaste bien, tendrás que abrir la puerta. Y si esa persona dice, pues me pareció muy interesante, pero por lo pronto no quiero, tendrás manera de hacer 2 o 3 intentos más sin presionar. Pero tú mismo, yo mismo tendremos que saber, es libre. Estoy presentándole a alguien, no lo quiere recibir, no lo quiere conocer, es voluntad de esa persona. Entendamos desde ahorita, hermanos, que el Señor no nos llamó a convertir a nadie.
No nos llamó a obligar, a forzar. Quitémonos la carga que a veces el diablo nos pone o nosotros mismos nos ponemos de que es tan difícil porque no convierto a nadie. Es tan complicado porque me rechazan. Ciertamente no es fácil, pero cuando entendemos que nuestra labor es presentar a alguien que conocemos, que nos ha hecho tanto bien y que finalmente la persona tomará una decisión, entonces vamos entendiendo de qué se trata la labor. Presentar a Cristo nos pone una responsabilidad que podemos llevar, para la que somos suficientes para llevar, somos capaces de llevar. Es como si yo tuviera que presentar, aquí están dos de mis hermanos, Juan Carlos de un lado, Luis de otro, y tuviera que hacer una vinculación y decir, Juan Carlos, mira, te presento a Luis, es un excelente herrero, me ha hecho, bueno, a mí no, a mis papás, bueno, a mis papás no directamente, pero más o menos, ¿verdad? Porque estuvo él asesorando a otro hermano que hizo un trabajo y mira, él te puede ayudar con ese trabajito que tienes, te lo presento. Y mira, aquí está también, ¿verdad? Si estuviéramos en el templo, su esposa Jenny, sus hijos, y está uno acercando a una persona a otra, con algunos argumentos, con algunos razonamientos, con ánimo, ¿verdad? Y todo. Pero esa persona es libre de decir, gracias, mira, yo tengo mi propio herrero. Es más, yo mismo le sé, yo estoy ahí incursionando, pero gracias. No te quiero conocer como herrero, ¿verdad? En este ejemplo que estoy dando. Y es libre la persona. Entonces eso es lo que estamos haciendo, hermanos, haciendo vinculación entre pecadores y Cristo. Entre Cristo y los pecadores nos ha dado Dios ese gran privilegio. Las expresiones, dice la frase siguiente en el manual, las expresiones, ganar almas y gana almas, ¿verdad? Ganar almas, la labor, gana almas, la persona que lo hace. El que gana almas es el gana almas o ganador de almas, ¿no? Nada más que está ahí como resumido. Esas expresiones que vamos a usar en estas lecciones designan una labor más completa, una labor consumada en lo que se refiere a la decisión que la persona efectúa. Quiero explicar bien esto. Y en el nombre de Cristo, crecer juntos en esto, queridos hermanos. Que caigan hoy mitos con respecto a esta labor básica, fundamental del cristiano. Mito que quiero hoy derrotar. Ganar a alguien para Cristo es sinónimo de que haga la oración de arrepentimiento. Falso. Ganar a alguien para Cristo es traerlo a la iglesia y que escuche la predicación. Falso. Ganar a alguien para Cristo es que después que yo le platique el evangelio, diga, sí quiero, y lo guíe a orar. Mira, eso que acabo de decir podrían ser evidencias de que está ocurriendo una ganancia de un alma. Pero cuando hablamos de ganar almas, hermanos, aquí, cuando la Biblia habla de ganar almas, habla de un cambio. Habla verdaderamente de la llegada de Jesucristo a un corazón consciente de su maldad, compungido, no precisamente llorando, aunque podría ser. Las emociones a veces no son un parámetro confiable, pero sí una persona que con seriedad suficiente está comprendiendo de qué le están hablando, a qué lo están invitando, con qué lo están confrontando. Y no quiero irme al extremo tampoco, que algunas doctrinas falsas se han ido, donde dicen, no, si se gana el alma es porque al segundo día de que le hablaste, tiene que empezar a orar por sí mismo, tiene que empezar a leer la Biblia. La oración es la respiración del alma del nuevo creyente, y si no ora y declara y confiesa por sí mismo, no hay salvación ahí. No, tampoco. Los nuevos creyentes tienen muchas luchas y hay factores que dificultan una sana expresión espiritual, sobre todo al principio. Pero lo que estoy hablando es que nuestra labor no es ofrecer medianamente una aspirina. Es realmente llamar a las personas de las tinieblas
a la luz. Y de la potestad de Satanás a Dios. Y es ahí, hermanos, donde sin querer ni tenemos que hacerlo, y hay que cuidarnos mucho, sin querer ofender a nadie, cuando evangelizamos correctamente, hay un punto en donde a veces el corazón de las personas se cierra y el oído se endurece. Y tenemos que estar conscientes de que la labor de la ganancia de almas aquí no se referirá sencillamente a la labor de presentar el plan y lograr una decisión. Eso podría estar evidenciando la ganancia del alma, pero la ganancia de un alma va más allá. Es una ganancia que no termina ahí. Dios dice que ganemos a otros. Esto empieza presentando bien el plan, pero sigue después consumando la decisión, llevándolo a arraigarse en las Escrituras, en las primeras cosas, acompañándolo en las primeras etapas y dejándolo consolidado, dejándolo seguro en un terreno firme. No que dejes un pastor ahí, no, pero que dejes un cristiano que sabe dónde están las cosas que ha creído. Y entonces podemos hablar, hermanos, formalmente de la ganancia de las almas. Nadie se me desanime. No es una labor sencilla, pero cuando la aprendemos a hacer, Dios va con nosotros y realmente podemos ser instrumentos de la ganancia de almas. Y si no me crees, mira a tu alrededor. Bueno, ahorita no estamos reunidos. ¿Cuántos de nosotros somos producto de la labor de otros? De lo que Dios ha hecho, pero también de la labor de otros, que entendieron lo que era ganar almas y lo hicieron con nosotros. ¿Qué dice Primera Tesalonicenses, por favor, hermanos? 1. Primera Tesalonicenses 1. Versículo 5. Dando un testimonio, el apóstol Pablo dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. O sea que sí llegó en palabras, pero no solamente. Hubo predicación, hubo testificación, pero no solamente. Dice, sino también llegó ¿en qué? En poder, en el Espíritu Santo. Llegaron con vidas fortalecidas por el Espíritu de Dios, vidas llenas del Señor. Y en plena certidumbre, eran cristianos bien convictos, bien convencidos. A mí el Señor me transformó, a mí me ordenó mi vida, a mí me cambió mi mente, a mí me cambió mi corazón. Lo puede hacer contigo. Convencidos, dice Pablo. Hay un canto que dice, pregúntenme, ¿quién en mi cabeza puso ideas de pureza? Medítalo. Cuando en otro tiempo mirábamos, pensábamos y andábamos, muchos de nosotros en cosas que hoy no tiene caso ni nombrar. Dice ese canto, pregúntenme quién en mi cabeza puso ideas de pureza. Cristo llega y pone ideas diferentes. Llegaron en palabras, en poder, en plena certidumbre. Como bien sabéis, le está diciendo a los tesalonicenses, cómo fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Cómo fuimos? Conducta, testimonio. Entre vosotros por amor, motivaciones limpias. Estamos entonces hablando de una labor, hermanos, que si bien podría darse de choque, yendo por ahí y a una persona desconocida platicarle de Cristo y ganarla, bien se puede dar,
Realmente estamos hablando de entablar una relación y a través de esa relación empezar a acercar a la persona a Jesucristo con ayuda de nuestra propia vida, nuestro amor, nuestras palabras y nuestra testificación de Jesucristo. Y luego dice, mire el 6, y vosotros los ganados, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Claro que aquí tuvo que haber mediado un periodo de enseñanza y otras cosas, de crecimiento, pero el punto es que los verdaderamente ganados vienen a ser también imitadores de Cristo y vienen a recibir la palabra con gozo en el Espíritu Santo a pesar de la tribulación. Esos son los ganados. De tal manera, mira lo que hacen los que son ganados, que habéis sido ejemplo también a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros, o sea, desde los ganados, ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Y escucha el 9, porque ellos mismos, esos cristianos de tercera generación, primera generación los apóstoles, segunda generación los tesalonicenses, tercera generación los de Acaya y Macedonia y otros lugares, esos de tercera generación cuentan de nosotros, los de primera generación, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Ustedes mismos han compartido y aquellos a los que les compartieron nos dijeron a nosotros de qué manera recibieron el Evangelio y cómo se convirtieron. Y ahora están seguros de que ya no van a ir al infierno. La ganancia de almas. No pasa nada si lo sentimos difícil. Es poder de Dios para salvación el Evangelio. A nosotros nos toca hacer una parte, pero hay que entender bien cuál es esa parte. Porque si no hacemos bien nuestra parte, el resultado no va a ser el que Dios quiere, hermanos, y el que el hombre más necesita. Así que, finalmente, inciso D, cerremos. Una definición que desarrolla la idea más completa de Mateo 28, 18 al 20, con relación a esta labor de presentar el plan y todo lo que es la ganancia de las almas, sería lo siguiente, 3 puntos. Primero, compartir el mensaje de salvación con otras personas. La labor se trata de aprender a compartir el mensaje de salvación con otras personas. 2, llevarlos a los pies de Cristo, que no es lo mismo. Compartir el mensaje es exponer el Evangelio, llevarlos a los pies de Cristo es brindarles la oportunidad de que se encuentren con Cristo personalmente, de que clamen a Él, de que oren por su propia alma, llevarlos a los pies. Si en los pies de Cristo dicen, no quiero, correcto, es su decisión, pero nuestra labor incluye compartir el Evangelio, llevarlos a los pies de Cristo, a ese momento que a veces el diablo ataca bastante para no llegar a ese momento, ya sea en un culto o a nivel personal. A veces las distracciones vienen ahí. Cuando estás a punto de llevar a la persona y ofrecerle y decirle, invitarle, llora el niño, suena el teléfono, se cae el bebé y se pega, ojalá que no muy fuerte, grita el del gas, la olla express truena, todo pasa. Lo vas a ver cuando empieces a hacer esta labor, como en ese momento. Oye, así que quiero preguntarte una última cosa. Y ahí viene la distracción. El diablo está presto para interrumpir no solo la presentación del plan, llevarlos a los pies. Y eso de llevarlos a los pies, aunque lo vamos a ver, tiene que ver con frases y palabras como estas. Mira, yo no puedo garantizarte que todo va a ser fácil si aceptas a Cristo, pero si te rindes hoy a Él y te arrepientes, Él va a estar contigo. Y no tendrías por qué no hacerlo si lo piensas bien. Y cosas así está uno persuadiendo, llevando a los pies de Cristo. Entonces, ¿cómo ves? ¿Oramos? ¿Le pedimos a Cristo que venga?
Y ahí está la persona luchando, lo vamos a explicar, pero abarca esto. Y también discipularlos, tercera cosa, discipularlos con SC, discipularlos, no vaya a poner disciplinarlos, ¿verdad? Porque esa es otra cosa y eso le toca a Dios. Discipularlos en los caminos del Señor. Discipularlos, guiarlos, quiere decir comenzar a enseñarles. Y luego, hermanos, viene otra pregunta que es con la que vamos a arrancar mañana y que es un punto bien importante, que es ¿por qué? Ya vimos 4 cosas de en qué consiste la presentación del plan, la labor del evangelismo, 4 cosas muy importantes. La tarea más grande es compartir, es presentar a Cristo, y luego viene una definición de 3 puntos que acabamos de ver, pero es importante entender bien esto. Pero la pregunta que sigue, ¿por qué?, es de las más importantes de nuestro estudio, hermanos, porque hasta que no nos ayuda el Señor y nosotros lo dejamos convencernos realmente de las razones correctas para ser cristianos evangelistas, cristianos discipuladores, no lo haremos con perseverancia, no lo haremos dependiendo del Señor, no lo haremos. Porque esta labor, hermanos, que Dios nos ha encomendado, solo es posible cuando entendemos sus razones. Las atesoramos en el corazón, las profundizamos, las renovamos y entonces estas nos mueven a hacerlo. Así que mañana vamos a empezar con esto de las razones, pero hoy quisiera que termináramos escuchando un testimonio. Si me ayudan a poner ahí esa diapositiva que sigue, vamos a escuchar, hermanos, un testimonio. Ahí estoy, ahí espero. No, hay que avanzar hasta donde dice reflexionemos, por favor. Vamos a escuchar un testimonio, hermanos, de conversión y primera edificación. Un testimonio de lo que ocurrió con una de nuestras hermanas hace ya algunos años, con respecto a cómo fue su conversión y su primera edificación. ¿Por qué vamos a escuchar esto, hermanos? Y no va a ser la única persona. Cada noche, Dios mediante, vamos a tener un testimonio y así nos vamos a conocer un poco más. Vamos a escuchar esto porque al escuchar la experiencia de varios de nosotros, de cómo fue que nos ayudaron a entender el Evangelio, cómo fue que nos ayudaron a crecer, podremos nosotros vernos reflejados, experimentar en cabeza ajena y ahora que estamos del otro lado, entender cómo podemos hacer mejor la labor de la que estamos empezando a aprender. Así que escuchemos esto y después que lo escuchemos, hermanos, terminaremos reflexionando y orando unos minutos por grupos pequeños. Escucharemos el testimonio y después daremos unas instrucciones para así ir a los grupos pequeños. Adelante. Si quieres poner la pantalla de la hermana que va a compartir, que es Ari. Sí. ¿Sí estás por ahí, Ari? Sí, aquí estoy. Buenas noches. Te escuchamos, Ari. Gracias por compartirnos tu testimonio. Gracias. Buenas noches, hermanos. Voy a ir leyendo un poquito porque no quisiera dejar de lado alguna parte porque creo que todas son importantes. Pues les voy a compartir cómo conocí de Cristo. Yo venía de una familia disfuncional y ya viviendo en unión libre, donde mi vida era trabajo, la casa y diversión. Salidas a fiestas, antros, con amigas. Era muy seguido, buscando felicidad. Momentánea, claro, pues solo era en el momento. Un día, Armando me dijo que iría a casa de su hermano a tomar unos temas de la Biblia. Yo sabía que eran de carácter cristiano, porque ya mi cuñado era, pues, creyente. Cosa que me pareció indiferente. En varias ocasiones habíamos ya visitado
a mi cuñado, y me parecía algo imprudente, nefasto y un tanto latoso. El hecho de que él siempre en reuniones tenía a todo volumen sus predicaciones en audio. Bueno, yo pensé cuando se fue, ya se tardó como 4 horas. ¿Qué estará haciendo? Y después, bueno, un descanso, ya a ver a qué horas llega. Según yo aprovechaba el tiempo. Un día llegó y me dijo que se iba a bautizar. Y yo dije, ¿qué? Puse el grito en el cielo y pues en mi naturaleza reclamé, pues mis creencias eran otras. Vengo de una familia católica, donde mi abuelita fue por muchos años cocinera en una casa de padres, donde por muchos años estuvimos involucrados en la iglesia. Tanto que fui monaguilla 4 años y después me encargaba de observar en las misas a niños que fueran fieles en asistir para invitarlos a participar en la misa. También estaba encargada de pastoral de adolescentes, donde me encargaba de un grupo de niños. Viví queriendo agradar a Dios. Y todo lo que yo creía se venía abajo. Sentí que Armando me había traicionado, aunque ni casados estábamos. Ese día yo le dije, si tú te bautizas, yo te dejo. Él me contestó, haz lo que quieras. Yo me sentí muy mal y así seguimos los demás días, indiferentes. Y en mi cabeza solo pensaba, ¿por qué me hace esto? La semana siguiente me dijo que si lo quería acompañar a su tema, que pues ya en ese tiempo ya era el discipulado. Yo acepté, pero en mi mente pasaba, ¿qué me van a enseñar? Yo sentía que estaba preparada según por andar en la iglesia. Y aparte iba para contender sobre lo que ellos creían. Pues ya, el día llegó y la hora llegamos a la casa de mis cuñados, muy amables, me saludaron, pero no me senté con ellos. Yo me quedé un poco aparte con mi cuñada Leti, platicando. Entre la plática escuchaba lo que hablaban y me quedé pensando y con dudas, porque pues alcanzaba a escuchar algo de lo que decían. A la siguiente semana, igual fuimos, pero esta vez me senté en su mesa, pero igual pensando en lo que me dirían y qué iba yo a contestar. No sabía a quién me enfrentaba, pues no era con los hermanos, era con Dios mismo. Recuerdo que ese día ellos se tomaron el tiempo de presentarse. Me dijeron, soy Jorge Hernández y Angélica. Fueron muy amables. Ellos dijeron, hoy no vamos a seguir el tema, hoy vamos a tomar un tiempo con ellas, pues mi cuñada tampoco se había unido a los temas. Nos compartieron algunos versículos muy claros sobre la salvación. Yo los conocía porque alguna vez los había escuchado. Pero cuando ellos me lo explicaron, todo lo hilé. A lo que yo ya sabía, todo tuvo un sentido. Yo decía, exacto, Dios había humanado, Cristo vino por los pecadores. Mi mente empezaba a esclarecer todo y surgió en mi mente una pregunta de algo que traía arraigado. ¿Y la Virgen? ¿Qué parte tiene en esto? El hermano nunca me contestó en un tono de burla, ni con coraje, ni nada parecido. Me contestó, gracias a Dios por la vida de María, porque ella fue un material precioso para que Jesús se humanara. Ella tiene su parte en el cielo. Eso a primera instancia calmó mi corazón y pude escuchar sin prejuicio. Ahora sé qué parte tuvo María. Al final recuerdo que le pregunté, ¿y qué hago? ¿Cómo puedo ser salva? Me arrepiento. El hermano puso una cara de asombro. Mi corazón ardía de amor y emoción. No lo podía creer. Y él tomó su Biblia y pues me esclareció el plan de salvación. Yo con mucho gusto acepté. Y pues también, bueno, ahorita les digo un versículo que pues me dejó muy, muy marcado. En ese momento, como un engranaje, todo lo que yo sabía, lo que me había dicho,
con la palabra de Dios tuvo un sentido y algo surgió de mis labios. Yo quiero, yo creo. El hermano me dijo que si quería orar, que así se recibía a Cristo. Lo recuerdo con tanto amor, hermanos. Cómo el Señor desde hacía tiempo ya me había hablado en su palabra. Me dijeron que si lo quería decir en voz alta o en mi mente, que era mi decisión. Y yo, claro, lo hice en voz alta. Lo hice con mucho sentimiento. Cada palabra era un alivio a mi alma. Mis lágrimas corrían por mis mejillas. Y al finalizar, una gran calma llegó a mi corazón. También le dije al hermano, ahora, ¿qué impide que yo me bautice? Porque también me hablaron del bautismo. Y entonces el hermano tomó su Biblia y me buscó una porción que fue Hechos 8:36 y se lo voy a compartir. Dice, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió con gozo su camino. Entonces, después de que escuché ese pasaje, hermanos, yo le contesté, quiero bautizarme. Todos se quedaron asombrados, pero era el Señor que ya me venía preparando para entender. Ay, perdón, hermanos. El Señor ya me venía preparando. Para entender fue muy complicado. De inmediato le platiqué a todo el mundo lo que había pasado. El nuevo amor. Obviamente todos me rechazaron. Mi familia me dejó de hablar, pero Dios estaba conmigo, ¿quién contra mí? También en ese momento, hermanos, recordé con el amor que mi cuñado ponía los discos. Para que escucháramos la palabra de Dios. Y ahí entendí lo que hacía por nosotros. En ese tiempo no me congregaba, ni conocía a más hermanos. Así que solo era con los hermanos Jorge y Angélica. Mis dudas eran con ellos. Tuvimos invitaciones para ver películas de carácter cristiano. Y recuerdo que vimos una, la de Pablo. Ahí conocí un poco de la historia de él. Después empezamos a ir a Betel. Poco a poco el Señor siempre estuvo y está con nosotros. Me hubiera gustado que la iglesia tuviera más empatía conmigo, porque pues yo necesitaba involucrarme con hermanas de mi edad, saludar a hermanos, tal vez convivir con familias, compartir los alimentos, compartir necesidades, tener cosas afines, saber que había cursos, temas, etcétera, ya que yo no conocía a nadie. Ahora sé que Dios nos da oportunidades para ayudar a otros. Sé que por su misericordia estamos aquí. Que yo no pierdo nada con ser amable, con preguntar cómo estás, con mandar un mensaje, una llamada. Al contrario, en Cristo he ganado una gran familia y un regalo inmerecido, que es estar algún día en el cielo con Dios. También me doy cuenta ahora, y gracias a Dios por sus vidas, del hermano Jorge y Angélica, que tuvieron paciencia en enseñarme. También porque se habían tomado el tiempo de prepararse, porque habían dedicado tiempo
para visitarnos y también pues porque tomaban el tiempo de estar con sus hijas para estar con nosotros y porque Dios los usó para que yo hoy esté con ustedes. Y asimismo le pido a Dios que nos use y esté con nosotros, que nos permita ser usados por Él con otros. Gracias a Dios, hermanos, pues porque Él ha permitido todo esto. Gracias. Bueno, acabamos de escuchar el testimonio de Ariana. Muchas gracias, Ariana. Ahora, hermanos, vamos a reflexionar de esta manera. Ahí aparecen unas instrucciones, ahí van a aparecer, que dicen así: a continuación, seremos asignados a un grupo pequeño para comentar lo siguiente. Al oír este testimonio, ¿qué podemos aprender con respecto a la ganancia y edificación de otros? ¿Qué debemos tomar en cuenta para realizar una buena labor? Por ejemplo, yo podría comentar ahorita en mi grupo pequeño, ¿verdad? No sabía que Ariana fue monaguillo 4 años. Ahora le vamos a decir ex monaguilla, ¿verdad? Pero no es tanto hablar del hermano. Ya el hermano ahorita compartió, la hermana nos edificó y conocimos cosas que no sabíamos. Y gracias a Dios por la apertura de corazón, estemos orando por los otros testimonios, que Dios nos ayude a recibirlos, a valorarlos. Yo aprecio mucho todo lo que ahorita Ari expresó. Más bien, hermanos, este primer punto va en el sentido de aprender cosas como estas. Mira, por ejemplo, yo capté algunas y no me las voy a acabar todas, hay muchas. Por ejemplo, yo aprendo que para esta labor de ganar a otros y edificarlos, lo que debo tomar en cuenta, como Ari ahorita nos compartió, yo aprendo de su experiencia, que cuando gano a alguien, potencialmente estoy ganando a su familia, porque Armando ya estaba recibiendo, pero Dios estaba preparando a Ariana, por ejemplo, ¿no? O aprendo que aunque una persona se muestre renuente al principio, Dios está trabajando en su corazón. Y aunque no lo reconoce, Dios está trabajando. O bien, por último, hay más. Aprendo que cuando una persona se gana bien, un día valorará todo lo que se hizo por ella. Y eso la fortalecerá para hacer lo mismo con otros. Todo eso y más, hermanos. Ahorita, si ustedes recuerdan y unen lo que Ariana compartió, van a darse cuenta. Mirémonos como futuros ganadores, como una iglesia que quiere hacer esta labor mejor. Compartió otras cositas de hermanos ahí, de Betel, de cómo se sintió. Eso también nos enseña bastante, pero ya no agrego más para que ustedes puedan compartir algunas de estas cosas. Hoy hay otra cosa ahí. Después de hablar un poquito sobre esto, ¿cuál de las definiciones que estudiamos hoy toca más tu corazón y por qué? Vimos varias definiciones de lo que es esta labor. La tarea más grande, por lo vasto de la necesidad, por lo que es presentar a Cristo. Vimos varias cosas, comentamos varios puntos. Algunos de ustedes que puedan comentar cuál tocó más tu corazón y por qué. Y al final de estas dos reflexiones que haremos en grupo pequeño, hermanos, le pido a alguno del grupo que tome ahí la batuta y que podamos participar. 2 voluntarios del grupo terminen orando por todos los de ese grupo pequeño, con relación a lo que hoy estudiamos, a lo que se compartirá.